¿Y por qué oró la iglesia? La iglesia no oró ni dijo, Señor, líbranos de los saduceos. Señor, destruye a esta clase política corrupta. ¿Sabe por qué oraron ellos? Ellos oraron para que Dios le concediera de nuevo. ¿Para qué? Para seguir predicando. Amén. Así que hoy, hermanos, sin duda, necesitamos que la iglesia recupere esa autoridad y ese deber de salir a dar testimonio del Evangelio. Sea como sea, a través de una conversación, a través, hermanos, de mantener una postura bíblica en sus colegios, los padres. Amén. Ya sea a través de la predicación, como la que hicimos ayer con 4 hermanos, 5 hermanos, acá en la población. Como sea, hay que seguir dando testimonio del Evangelio. Así que le animo, hermano, a que usted se ciña como varón valiente y le invito este sábado a salir a compartir la palabra del Señor. Amén. El Señor nos ayude y esperamos en Dios que Él, cierto, use todas las cosas y que sea grandemente glorificado a través de la exposición de su palabra. Voy a invitarle que busquemos, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 25. Vamos a leer allí una porción de la palabra del Señor, ya terminando, hermano, esta pequeña serie relacionada con el mes de la Biblia y el mes de la Reforma. Lucas capítulo 25, del verso 44 al 49, vamos a leer allí y vamos a meditar allí en ese texto muy especial, hermano, de la palabra del Señor y que tiene mucha relación con lo que acabo de decirles. Si lo ha encontrado, le invito a que pueda ponerse en pie para que en reverencia podamos leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 24, del verso 44 al 49. Dice así la palabra del Señor. Y les di palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde... Tome su asiento, por favor. Estamos, hermanos, recordando en estas últimas semanas la gran trascendencia histórica, espiritual que ha sido para la Iglesia la Reforma Protestante. 501 años atrás, Dios usó un hombre para que levantase una voz disidente en medio de su sociedad. Y eso, hermanos, que comenzó como un evento así aislado, pareciera que sin tanta trascendencia, se convirtió al final en un gran avivamiento, en un verdadero avivamiento. Y eso, hermanos, queda en evidencia en qué cosas. Porque ¿cuándo podemos hablar de un verdadero avivamiento? Un verdadero avivamiento, hermanos, siempre ocurre cuando la palabra de Dios es exaltada y cuando la persona del Señor está expuesta en el centro de la vida de la iglesia. Y eso ocurrió en la Reforma, hermanos. Allí el Espíritu de Dios trajo de nuevo las Escrituras a la iglesia y puso nuevamente a Cristo como el fundamento de la iglesia. Sin duda, hermanos, y esto no te quepa ninguna duda, iglesia, estoy seguro de que es así, de que si predicamos, si enseñamos, si nos comprometemos con la verdad de la suficiencia y autoridad de las Escrituras y con la centralidad de la persona de Cristo en la vida de la iglesia, es imposible que no ocurran cosas poderosas en medio del pueblo de Dios. Quizás es cosa de esperar el tiempo de Dios, pero es imposible de que si la palabra de Dios está siendo expuesta con fidelidad y el centro de todo lo que somos es Cristo, es imposible, hermano, de que Dios no haga obras poderosas en medio de su pueblo. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, queridos hermanos. Vamos a ver resultados prácticos en la vida. El Espíritu Santo, hermanos, hizo grandes obras a través de los reformadores y de anónimos siervos de Dios, quizás desconocidos de los libros de historia, pero sin duda muy conocidos en los cielos.
El Espíritu Santo despertó a los santos de Dios para que ellos, despreciando sus propias vidas, abandonando sus posiciones de comodidad, ofrendaran inclusive sus propios cuerpos por la causa del Señor. La iglesia del Señor, hermanos, en esos siglos tuvo un reencuentro con el Cristo resucitado. Ya la cruz no fue más, hermanos, para la iglesia una señal de derrota, sino que una señal de victoria. Por lo tanto, no es de extrañarse que hombres que fueron en un tiempo temerosos, que eran arriados por los poderosos de su siglo, hermanos, pronto se convirtieran en hombres valientes que alcanzaron el mundo y cambiaron la sociedad. Muchas de las cosas que nosotros hoy vemos y que disfrutamos como sociedad fue el resultado de la irrupción de la Reforma Protestante. La educación pública, colegios, la enseñanza, la dignificación del matrimonio, el avance de la ciencia, el avance de la cultura, la creación de grandes universidades, la forma de gobierno republicano tiene sus raíces en la Reforma Protestante del siglo XVI. Algunos dicen, ¿qué aportan los evangélicos? Y uno puede empezar a enumerarle y después dice, ¿quieres que siga? Y realmente, hermano, uno puede ver, cuando Dios mueve a sus hijos, cuando Dios mueve a su pueblo, nada queda como era. Estos hombres alcanzaron naciones, transformaron sociedades, alzando el estandarte de la sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Los mismos fundamentos que nosotros como iglesia también tenemos abrazados en nuestros corazones. Nosotros hoy día tenemos en este texto que hemos leído el reencuentro de los discípulos con el Cristo resucitado. Hermanos, no hay mayor demostración de poder que esto que los discípulos están viviendo aquí. Ser testigo de la resurrección del Señor y experimentar el poder de Jesús en sus vidas es la máxima demostración de poder que los discípulos hayan podido experimentar alguna vez en su vida. Quizás todos los milagros que vinieron después, quizás todas esas predicaciones tan poderosas, con muchas almas viniendo al Evangelio, no se comparan con el hecho de haber visto con sus propios ojos, de haber sido testigos, de ver al Señor, que fue clavado en la cruz, que fue puesto en la tumba, ahora en medio de ellos, resucitado, con un cuerpo glorificado. Y aquí los tenemos. Quizás lo que estamos viendo acá no es necesariamente lo que está ocurriendo en el día propio de la resurrección. El mismo autor Lucas dice en el libro de Hechos que el Señor estuvo 40 días junto a los discípulos. Lo que hoy día estamos viendo acá quizás es un resumen, una especie de sumario de las conversaciones que Cristo tuvo con sus discípulos antes de ascender al cielo. Porque una cosa queda clara, hermano, es que el Señor es el que gobierna su iglesia. El Señor es quien controla su iglesia. El Señor, hermano, es el que establece el destino de su iglesia. El Señor es, hermano, el que tiene el gobierno total de su iglesia. Aquí están los discípulos. Quizás no podían creer a causa del gozo y continuaban por un tiempo, hermano, estando presentes. Y si usted ve los versos que preceden a lo que hemos leído, se da cuenta, hermano, de esa batalla que hay en los corazones de los discípulos por tratar de asumir, por tratar de asimilar lo que están percibiendo. Si vamos a la primera parte de este capítulo, puede ser de que esto es muy cercano al día de la crucifixión. Cuando entra el Señor y come con ellos, como un evento muy cercano al día de la crucifixión, porque ellos están allí y no pueden, hermanos, asimilar tanta maravilla de que hace un par de días atrás vieron a su Señor en la cruz, lo vieron morir, lo vieron en una horrenda agonía y ahora está junto con ellos, está conversando con ellos. Y aún es más para darle una señal evidente de que sí es Él, porque algunos dicen, oh, es Jesucristo. Pero al rato estaban pensando, no creo, debe ser un espíritu. No, si es el Señor. Y luego decían, pero es demasiado maravilloso para que sea verdad. Y el Señor, hermano, para terminar con todas las dudas de sus discípulos, va y le dice algo que era muy propio de Él y de su trato con sus discípulos. ¿Y qué era? ¿Tenéis algo para comer? ¿Se da cuenta de ese detallito? La familiaridad del Señor con sus discípulos, tan cercana. Hermano, aquí no cabía duda, es Jesús, porque está pidiendo comida. Y usted le ve, hermanos, cada vez el Señor siempre tenía esa actitud, como en esos momentos de mucha intimidad, donde está con los más cercanos de Él, hermanos, vemos al Señor con ese grado de cercanía tan maravillosa, tan especial, que sin duda ya no quedaba ninguna duda. El que está allí
en medio de ellos, que apareció prácticamente de la nada diciendo, paz a vosotros, es el mismo Jesús que vimos morir hace un par de días atrás. Esto, hermano, era demasiado maravilloso. El Señor nunca, hermanos, ha dejado el destino de su iglesia en la mano de los hombres. ¿Qué estoy diciendo con esto? De que no es el hombre quien gobierna la iglesia, no es el hombre quien dirige la iglesia, ni depende del hombre, hermano, el crecimiento de la iglesia. El Señor Jesús es quien desde el principio ha guiado toda la historia. Eso era lo que veíamos la semana pasada en la exposición de la grandeza de Cristo. Él es quien guía todas las cosas conforme a su palabra. Pero también Jesucristo, hermano, es quien establece su iglesia, quien edifica su iglesia, quien conforma su iglesia, quien cuida su iglesia. Queridos hermanos, es Cristo quien tiene el poder de bautizar con el Espíritu Santo. Y tiene el poder, hermano, de añadir a través de esta obra, hermanos, a los creyentes a su cuerpo. Él va capacitando a sus testigos para que su historia, la historia de Cristo, para que la persona de Cristo sea conocida en todos los confines de la tierra. Creo, hermanos, y lo asumo con mucha humildad y también con mucha responsabilidad, y de hecho acepto, y no tengo por qué decir acepto porque eso suena como... No, asumo, hermanos, realmente que como iglesia tenemos una deuda con la evangelización. Tenemos una deuda con la misión. Nos hemos vuelto un pueblo mudo. Somos herederos de la Reforma, pero no basta, hermanos, con poseer los preciosos tesoros de la sana doctrina. Es necesario compartirlos. Es necesario comunicarlos con urgencia a este mundo que está cada día volviéndose más decadente. Por eso, hermanos, hoy nosotros tenemos que poner nuevamente nuestra mirada en el Cristo resucitado. La iglesia, hermanos, debe volver a poner y a rendir sus vidas a los pies del Cristo glorioso, todopoderoso. La semana pasada nos gozábamos al ver la majestad de la persona de Cristo según las Escrituras. Amén. No hay nada más maravilloso. No, hermanos, esto es glorioso. Ver a Cristo como Él es, sin duda nos da luz acerca de cómo debiésemos vivir nuestras vidas. La ignorancia acerca de Cristo es lo que tiene la iglesia, hermano, en un estado de adormecimiento tan patético. Ignoramos quién es Jesús. No sabemos quién es Él. Desconocemos sus atributos, así como los atributos de Dios. Desconocemos su obra. La cultura simplemente es la guía y la que ha dado el fundamento a la iglesia. Quizás todo lo que hablamos acerca de Jesús es lo mismo que la cultura enseña. A Cristo se le debe conocer como Él se ha revelado, y las Escrituras nos muestran a un Cristo que es poderoso. Hermanos, y por lo tanto nosotros necesitamos vivir bajo la gloria de esa persona, guiados por Él. Cristo resucitó, hermanos, este Cristo resucitado fue el que dio vida a la Reforma. Hermanos, este Cristo resucitado en este capítulo es quien da el camino, el mapa a seguir a su iglesia. Él abre, hermanos, el entendimiento de su pueblo para poder apreciar el Evangelio. Él comisiona a su pueblo y aún es más, da poder a su pueblo para que el pueblo pueda cumplir la comisión. Sobre esos tres pensamientos, hermanos, quisiera yo elaborar la exposición de esta mañana. Porque sin duda, nunca la iglesia, lo vuelvo a reiterar, ha descansado de la fuerza humana. Nunca la iglesia, hermanos, se ha movido por causa de la habilidad del hombre. La iglesia, hermanos, está fundamentada en Cristo. Amén. Lucas, en el libro de Hechos, dice que Jesús, después de su resurrección, pasó 40 días hablando con sus discípulos de un tema específico. ¿Cuál fue ese tema? Hechos 1, del 2 al 3 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué fue lo que habló Jesús con sus discípulos durante esos 40 días? Les habló acerca del reino de Dios. Podemos imaginar allí a cada uno de los 11 discípulos oyendo cada palabra pronunciada por el Señor. Eso cabe en duda. El que está allí hablándoles ya no es solo un carpintero.
Él se presenta como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor y autoridad suprema que tiene el control sobre su iglesia de manera absoluta y la sigue teniendo, hermanos, hasta el día de hoy. Él toma, hermanos, Jesucristo toma los textos sagrados y les da sentido. Y lo dice que el texto no fue por primera vez, Jesús no lo había recién estado explicando qué es lo que decían las Escrituras acerca de él. Él antes ya se lo había dicho, pero como suele ocurrir, no es sino por el poder del Cristo resucitado que uno puede entender las gloriosas maravillas del Evangelio. Y aquí podemos ver, hermanos, de que Él toma los textos del Antiguo Testamento y les dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y note usted el detalle, el tan detallado, cierto, catálogo de libros que menciona Jesucristo aquí. Quizás como ningún otro texto se menciona tan claramente de que tanto, ¿cierto?, la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablaban de Jesucristo. ¿Qué es esto? Esto, hermanos, es toda la división o todos los libros que conformaban el Antiguo Testamento según los judíos. ¿Qué está diciéndoles el Señor? No hay parte de las Escrituras, no hay nada que no hayan dicho los profetas que no se refería a Él. Él fue anunciado desde siempre. Y su sufrimiento, su padecimiento también fue anunciado. Y aún más su resurrección también fue anunciada. Todo había dado testimonio acerca de Él. Bendito sea, hermano, nuestro Señor. Y sin duda esto es una prueba gloriosa de la inspiración de las Escrituras. Cuando usted, hermanos, termine de su ciclo de estudio acerca del panorama de la redención, yo creo que usted se va a maravillar y nunca más va a volver a leer la Biblia, quizás como alguna vez lo hizo, como que si esto fuera una historia y la de acá otra, pero sin ninguna relación. Hermanos, nos vamos a maravillar de la perfección de las palabras de Dios. Todo tiene un sentido tan claro, hermanos. Todo se trata de Cristo. Y dice las Escrituras que ahora mostrando un poder que usa exclusivamente en beneficio para su iglesia. Nunca habíamos visto algo así como lo que Cristo está haciendo acá. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Un día el Señor dijo: te alabo, Padre, porque estas cosas se las escondiste a los grandes de este mundo y se las diste a conocer a los pequeños. Bendito sea el Señor. Los discípulos, hermanos, fíjese usted, qué glorioso es esto. ¿Por qué es tan importante? Y digo yo, esto es una demostración de poder. Porque estos mismos discípulos habían visto muertos resucitar, habían visto multitudes alimentándose de tan solo unos panes y unos peces, habían visto a Jesús hacer enmudecer tormentas, pero nada de eso, hermanos, logró hacerles comprender la verdad acerca de Cristo. Cuando vieron a Cristo deteniendo la tormenta, se preguntaron: ¿quién es este? ¿Cierto? O sea, no podían entender. Los milagros por sí solos, hermanos, no tienen mayor intención que señalar a Jesús como aquel que se debía de esperar. Los milagros no son un fin en sí mismos. Amén. Eso es importante que la iglesia lo pueda comprender. Algunos dicen: bueno, ¿qué pasa que no hay milagros? La verdad, hermanos, es que los milagros no son así como una feria. Los milagros siempre tuvieron una función. ¿Cuál fue esa función? No fue, hermanos, satisfacer curiosidades. Los milagros, hermanos, tenían la intención de certificar al mensaje y al mensajero. En los tiempos, hermanos, que Cristo vino a hacer las cosas, ¿cierto? Y Juan, estando ya en la cárcel, casi de 10 meses encarcelado Juan, ¿cierto? El mismo que había dicho: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda el tiempo en la cárcel había también hecho mella en su fe, y le manda a decir con sus discípulos: bueno, Jesús, ¿eres tú a quien esperamos o aún debemos seguir esperando? Y Jesús le dice, ¿cierto? Los ciegos ven, mudos hablan, y le menciona una serie de milagros. ¿Cuál es la intención de esos milagros? ¿Por qué le menciona esos milagros Jesús? Es que de acuerdo a la tradición rabínica, hermanos, solo el Mesías podía hacer esos milagros. Limpiar leprosos, dar vista a los ciegos, levantar muertos, era un poder que solo estaba reservado al Mesías. Eso es lo que enseñaban los rabinos. Entonces, le está diciendo: aquí están mis credenciales. O sea, los milagros no son para otra cosa, sino que para evidenciar de quién es realmente Jesús.
Pero aún así, hermano, el milagro no tiene poder para transformar el corazón. Se necesita de otro milagro más grande todavía. Amén. Usted puede ver muchas cosas sobrenaturales y seguir tan pecador como siempre. Podemos ver muchas cosas, hermanos, asombrosas y aún así seguir sin entender el Evangelio. Se necesita, hermanos, del poder de Cristo resucitado. En este punto, hermanos, dice que Él les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento. ¿Qué significa esto? De que Él entró poderosamente en las conciencias de su pueblo. Y allí, hermanos, al interior de la mente, y quiero que esto es más o menos lo que en el original intenta comunicar esta expresión. Allí Él fue y cambió las formas de entendimiento, les proveyó de la capacidad de discernir para que ellos ahora pudiesen entender lo que era aquello que los profetas habían anunciado desde siempre. Los discípulos, hermanos, estaban ahora entendiendo por primera vez completamente lo que era el Evangelio. Desde ese día, hermanos, toda su vida sería guiada conforme a la verdad del Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Eso es importante que nosotros también lo sepamos hoy. Quizás el acostumbramiento a usar el concepto nos lleva a alejarnos de la profundidad de lo que esto significa. Para muchos el Evangelio es venir a la iglesia, vestirse de esta forma, peinarse de esta otra manera y guardarse de no hacer estas otras cosas. Pero en realidad el Evangelio no se trata de lo que yo hago ni de lo que usted hace, sino que se trata de algo mucho más profundo. La palabra Evangelio en sí es una palabra, hermanos, que era muy común en aquellos tiempos, en ese mundo, en el mundo greco-romano, ya que tenía una connotación política y militar. Nosotros la traducimos como buena noticia y de hecho es así. La palabra evangelio son dos palabras unidas allá. Eu, que significa bueno, y angelion, que significa mensaje. Pero no es una buena noticia en un sentido, hermano, muy amplio. Como decir, bueno, buena noticia para usted, ¿cuál puede ser? No sé, de que hoy día no va a llover, por ejemplo. Una buena noticia puede ser de que a lo mejor hoy día el menú de la casa, el almuerzo va a ser tal cosa que me gusta mucho. Pero en cuanto al evangelio, hermano, el concepto que se usaba en aquellos tiempos era un concepto que era mucho más restringido por la implicancia y por la trascendencia que esto conllevaba. Evangelio, hermano, era una noticia buena, pero que tenía, hermanos, una trascendencia histórica en aquellos que la recibían. Era, hermanos, el anuncio de un acontecimiento real, concreto, histórico, que cambiaba para siempre la vida de aquellos que lo recibían. Como por ejemplo, una gran victoria militar, la asunción de un rey, cosas que sin duda cambiaban la vida del reino para siempre. Y por lo tanto, hermanos, el Evangelio es ese anuncio de lo que Cristo está diciendo acá, de que era necesario de que Él padeciera y resucitara. Y cuando Él dice que Él padeció y resucitó, no lo está diciendo, hermano, en un concepto así como etéreo, como metafísico, como algo que no sea posible de concretar ni documentar. Eso ocurrió realmente en el mundo real. En el mundo de la historia, hermano, está registrado de que Jesús fue muerto, de que Él fue sepultado y de que Él resucitó. Y de esto hay documentación, de esto hay testigos, y de esto, hermanos, hay registros, y de esto, hermanos, hay tanta información que lo valida que es imposible que se pueda contradecir. Una noticia que tiene implicancias eternas y permanentes en aquellos que la reciben. Amén. El Evangelio, según Cristo, se viene anunciando desde siempre, pero ellos no comprendieron hasta este momento. Ellos no veían a Jesús más allá como lo veían y comprendían la obra del Mesías cualquier judío de su tiempo. Ellos esperaban una especie de guerrero que vencería a los enemigos de Israel, pero lo que las Escrituras habían señalado era la necesidad. Y note usted esta palabra, necesidad, era necesario de que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Él ilumina, hermanos, las mentes de sus discípulos para que ahora en todas las Escrituras vean a Cristo, vean su sufrimiento. Que ya no lean el Salmo 22 como cualquiera lo haría en la sinagoga, sino que ahora lo lean a la luz de la persona del Señor. Que cuando lean Isaías 53, el pasaje prohibido por los rabinos judíos, ellos ya comprendan de qué se trata. Cuando leyesen, hermano, el Salmo 118 y el final del capítulo 53 de Isaías, ellos viesen la evidencia escritural anunciada por profetas hace cientos de años antes, hermano, cientos de años con anticipación, de que Él
iría a la muerte, pero de allí se levantaría victorioso, resucitado. Era necesario, le hace ver que Él tenía que sufrir, que tenía que resucitar, para que el anuncio de esa obra real, consumada, sean las buenas nuevas de salvación por medio de la cual se obre conversión y se otorgue el perdón de pecado a todas las naciones. Porque, hermanos, lo que trae salvación es el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio. Nuestro compromiso como iglesia es anunciar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? No es lo que yo hago, no es contar mi historia. Mi testimonio no va a salvar a nadie. Lo que salva es el anuncio de que Cristo vino, de que Cristo murió por el pecado, hermanos, de que fue a la tumba y de allí se levantó victorioso. Eso es lo que salva al pecador. Eso, hermano, es lo que construye a la iglesia. Ese mensaje, hermano, es lo que debe ser anunciado por la iglesia. Las Escrituras decían que ese sufrimiento terminaría con la condenación del pueblo de Dios, que ese sacrificio extinguiría la deuda del pueblo de Dios. Esa resurrección validaría el sacrificio y certificaría la satisfacción de Dios en cuanto a su justicia. Y además garantizaba que la iglesia nunca podrá ser derrotada. Aún más, la misma muerte es encerrada en la tumba y no podrá contra los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Porque, hermanos, el Cristo resucitado es la garantía de la victoria de la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia permanecerá y las fuerzas demoníacas de este mundo no podrán contra ella. Isaías 53, 10, 11 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bendito sea el Señor. Hermanos, muchos ven a Jesús en la cruz con lástima, diciendo: oh, que salió todo mal. No, hermanos, no fue derrota, fue victoria. Fue victoria. El padecimiento de su alma. O sea, esto es un dolor muy profundo, un dolor muy intenso y extremo, hermanos, en la persona de Cristo, trajo resultados. Aquello por lo cual Cristo vino a morir, se consiguió. Bendito sea nuestro Señor. Cristo vino a morir para salvar a su pueblo. ¿Y qué logró con su muerte? Salvó a su pueblo. Bendito sea nuestro Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Habrá salvación, habrá perdón de pecados por este sacrificio. Bendito sea el Señor. Hermano, lo que usted escuchó la semana pasada fue un breve resumen de lo que han sido nuestras clases de teología de los días lunes. Y muchos se gozaron. ¿Cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, es de que no hay excusas para poder comprender, para poder, hermano, disponerse a buscar en profundidad las profundidades de la palabra del Señor. Porque ¿de quién es el que abre el entendimiento? ¿Quién es el que da entendimiento para comprender el Evangelio? Depende de usted, de su inteligencia, de su capacidad, de sus doctorados, hermanos, de su habilidad cognitiva, intelectual. ¿Depende de eso? ¿Entender el Evangelio? No, es algo que depende del poder del Cristo resucitado. Amén. Lo demás es pura excusa, hermanos. De que yo no entiendo, de que es muy difícil, de que es muy enredado, de que para qué. Hermano, si tú no comprendes el Evangelio, no estás capacitado para anunciarlo. Y si tú no lo anuncias, no estás cumpliendo con tu comisión. Porque no se trata, hermano, de pararse en cualquier lugar y gritar cualquier cosa. Oiga, hermano, yo no puedo pararme en una esquina y ponerme a decir cualquier cosa. Y pienso que estoy predicando el Evangelio. Salimos a predicar. Y revise qué fue lo que comunicó. Muchas veces, hermanos, salimos a predicar: hermano, ven a Cristo para que te sane, hermano, ven a Cristo para que solucione tus problemas. ¿Eso es anunciar el Evangelio? Por eso, hermanos, no hay manifestación de poder en salvación, porque estamos predicando algo que no salva. Mi historia de vida no salva. Lo que se requiere, y Cristo fue muy específico, es
anunciar solo el Evangelio. Eso es lo suficiente. ¿Y qué es el Evangelio? Ya lo dije. Hay una comisión, hermanos. El Cristo resucitado abre el entendimiento de su pueblo. Amén. Amén. Cristo abre el entendimiento de su pueblo. Persistir en la ignorancia es un tema propiamente nuestro. No es culpa de nadie, sino solo nuestro. Decíamos una vez, no hay peor ignorancia que la ignorancia voluntaria. Querer ser ignorante. Dios nos pone todo a nuestro alcance. Pero no solo les hace entender la necesidad de sacrificio y resurrección de su persona, el Señor, sino que también les hace ver que es necesario, así como era necesario que Él muriera y resucitase, también es necesario de que esta verdad sea proclamada. Que la grandeza de su consumación establece que la única respuesta válida ante el Evangelio de parte de los hombres es el arrepentimiento. Cristo, hermanos, no espera opiniones acerca de Él y su obra. Cristo no espera que su mensaje sea aprobado. El Señor Jesucristo no es transigente en su verdad. Él es absolutamente exclusivo. No es pluralista. No es políticamente correcto. Ni siquiera es tolerante. Alguien dijo por ahí, la tolerancia es la virtud de los débiles. Jesucristo no es así. Y muchos dicen, pero es que el Señor es un caballero que golpea y espera que le abran para poder entrar. Bueno, yo le digo, cuéntele eso a Pablo. ¿Qué tan caballero fue el Señor con él? La verdad, hermanos, es de que es necesario que este mensaje se predique. Que en su nombre, se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Comenzando dónde? En Jerusalén. Esto es muy interesante, hermanos. Vamos a ir avanzando aquí parte por parte. Primero que nada, se debe predicar ¿qué cosa? El arrepentimiento. No predicamos sanidades. No predicamos prosperidad. No predicamos, hermanos, tu mejor vida ahora. No nos interesa, hermanos, nuestra autoestima más grande. Porque, hermanos, autoestima tenemos, aunque andemos por ahí por el suelo y vivamos cortándonos las venas, eso, hermanos, también es un problema de no percibirnos como Cristo nos percibe. No, hermanos, no predicamos para eso. Lo que predicamos y lo que Cristo mandó predicar es para arrepentimiento. Esto de por sí implica que el hombre es horriblemente pecador, que está enemistado con Dios, que es rebelde, que es contumaz, que no quiere obedecer, que está bajo el dominio de Satanás y que a menos que el Hijo del Hombre lo libertare, nunca será libre. Pues todos los hombres, todos los que nacemos de mujer en este mundo, somos totalmente depravados, imposibilitados de buscar a Cristo, de agradar a Dios y de llegar al reino de los cielos. La muerte de Cristo vino a remediar eso. Cristo con su sacrificio vino, hermanos, a dar la salida para ese problema. Porque el gran problema del hombre, hermano, nunca va a ser si tiene mucho o poco, si está enfermo o sano. El gran problema del hombre es si está arrepentido o no. El arrepentimiento, hermano, implica una radical transformación. Es experimentar un dolor profundo por haber ofendido a Dios. Hermano, qué importante es de que sepamos que nada es más importante que proclamar el Evangelio para arrepentimiento. Pues el perdón está íntimamente unido al arrepentimiento. No es que el arrepentimiento compre el perdón, porque el perdón, hermano, es gracia de Dios manifestada. Pero sin duda queda claro que nadie que no se arrepienta recibe perdón. Por lo tanto, queridos hermanos, nunca nosotros debemos hacer más suave el mensaje, porque solo llamar a las naciones al arrepentimiento implica, hermanos, hacerles sentir culpables, mostrarles sus errores, mostrarles lo que realmente son. Y usted va a ver a Pedro predicando en el templo, verá, hermano, a Esteban predicando en el templo y diciéndole, cierto, a este Jesús que ustedes mataron. Mucha gente está diciendo, vas bien, pero aquí la echó a perder.
Se las van a dar. Esteban, hermano, expuso todo el Antiguo Testamento y llegó a la conclusión de que Cristo fue asesinado por causa del corazón endurecido de aquellos que se suponían que tenían que exponer la verdad al pueblo. ¿Y eso qué le significó? Muchos seguidores en YouTube, muchos seguidores en el Facebook. No, les costó la muerte. Les costó su vida. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos entender que no existe nada más importante para la iglesia que proclamar el evangelio para arrepentimiento. Todas las naciones deben oír este mensaje. Cristo les dice, deben predicar un mensaje que es incómodo, que no es popular, que es difícil de aceptar y que anunciarlo demanda de mucho valor. Y ellos deben hacerlo partiendo ¿desde dónde? ¿Cuál es el punto de partida del mapa de Cristo para la evangelización del mundo? Jerusalén. Hermano, ¿qué tiene de importante esto? Que no había lugar en el mundo donde se odiara más a Jesús y a sus discípulos que en Jerusalén. Jesús le está diciendo, tienen que partir aquí. Pero Señor, podríamos mejor ir allá, no sé, a Grecia, allá por lo menos nadie nos odia. Acá todo el mundo nos quiere matar. Y el Señor le dice, allí tienen que comenzar. J.C. Ryle, un gran expositor del siglo antepasado, dice acerca de Jerusalén: esta era una ciudad llena de orgullo, de incredulidad, de justicia propia y de desesperada dureza de corazón. Era una ciudad que acababa de coronar todas sus transgresiones al crucificar al Señor de gloria, y sin embargo Jerusalén fue el lugar donde se hizo el primer anuncio del arrepentimiento y perdón. El mandato de Cristo fue claro: comiencen en Jerusalén. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Vemos en estas maravillosas palabras, comiencen en Jerusalén, son maravillosas. ¿Por qué? Porque muestran, hermanos, cuán grande es el amor de Cristo. Cuánta longitud hay en su amor, cuánta amplitud, cuánta profundidad. Hermanos, las alturas de la compasión de Cristo hacia los pecadores, hacia aquellos que le mataron a Él. A aquellos el Señor dice, no les dejen fuera del anuncio del Evangelio. Bendito sea el Señor. Hermanos, estos hombres, no hay hombre tan malo que no sea excluido, que deba ser excluido del anuncio del Evangelio. Hermanos, muchos atribuyen o dicen la soberanía de Dios en la salvación nos da la excusa para poder prescindir del anuncio del Evangelio. ¿Para qué predicamos si Dios ya tiene a sus escogidos y los va a salvar? Como sea, los va a salvar y los va a guardar hasta el final, así que quedémonos cómodamente de allí donde estamos. Hermanos, la verdad es de que esa verdad de la elección soberana de Dios es la que impulsa la proclamación del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo escogió a su pueblo. Pero también Cristo escogió que para que su pueblo llegara a ser su pueblo, tenía que ser predicado el Evangelio. Y no importa, y no corresponde al hombre andar discriminando o distinguiendo a quién sí y a quién no. Porque usted ni yo sabemos dónde Dios tiene a uno de sus escogidos. Nadie lo sabe. Bendito sea nuestro Dios poderoso. Estos 12 hombres habían sido testigos de estas verdades. Y ahora era su deber proclamarlas. Y es importante que consideremos un instante qué significa ser testigo. ¿Cuál es el significado, hermanos, de esta palabra testigo? Ser testigo, hermanos, tiene que ver con dar un testimonio fidedigno de una persona o un acontecimiento. Un testigo es aquella persona que habla y da cuenta de algo que ha visto, de algo que ha conocido de primera mano, tanto de una persona o de un acontecimiento. En este caso, ellos fueron testigos ¿de qué? De la muerte y resurrección del Señor. Lo dice Pedro, lo dice Juan en sus epístolas. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y lo dicen sus discípulos, no podemos callar lo que hemos visto y oído. La segunda idea del testigo tiene que ver con la presentación de un argumento irrefutable que promueve o defiende una causa. No solamente basta con decir esto pasó, sino que también hay que argumentar y decir que por qué es tan importante esto que sucedió. Un testigo, hermano, debe tener profundidad de argumentación para poder validar aquello que él pudo presenciar y que es algo absolutamente necesario que los demás sepan.
Y la tercera idea, hermanos, y quizás la más profunda acerca del testigo, es que se trata de aquella persona que está dispuesta a hacer valer la verdad de su testimonio a toda costa, aún poniendo en riesgo su propia vida. Es darle tal valor a esa verdad que él tiene, que está dispuesto inclusive hasta morir por sostener esa verdad. De ahí, hermanos, ¿por qué es tan importante esta idea? Porque la palabra testigo en el griego es martureo, que es la raíz de mártir. Y todos, hermanos, asociamos la palabra mártir con aquellos que son capaces de morir por la fe. Hermanos, un testigo, y Dios espera que sus hijos sean testigos, inclusive hasta ese extremo. O sea, para nada es una posición de comodidad. El gran privilegio de proclamar las verdades que salvan, hermanos, tiene un costo para aquellos que la anuncian. Bendito sea nuestro Señor. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a defender la verdad del Evangelio y a proclamarla y a anunciarla? El Señor nos lo está diciendo a sus discípulos: ustedes van a ser muy famosos, muy populares, todo el mundo los va a amar. Nosotros amamos, hermanos, la vida de nuestros hermanos, ¿cierto? Nos deleitamos al conocer la historia de los discípulos, de los reformadores y de cuántos hombres anónimos y hermanos que pasaron por nuestra iglesia y que dieron su vida por la predicación del Evangelio. Amén. Nos deleitamos en sus historias, pero en el momento en que ellos vivieron lo que vivieron y hicieron lo que hicieron, hermanos, no fueron aplaudidos por las multitudes. Fueron perseguidos. De estos 11 que están aquí, hermanos, ninguno de ellos estuvo exento del padecimiento. Muchos de ellos, 11, murieron de forma trágica y violenta. Ayer un hermano me mostraba la casa de un apóstol chileno de aquí, muy popular en YouTube. Hermano, usted ponía la cámara del celular así en horizontal y no era capaz, hermano, de abarcar toda la extensión de la casa del apóstol. Era enorme, hermano, enorme, parece un mall, un gimnasio, una cuestión enorme de un apóstol. ¡Wow! Que vivieron bien los apóstoles, ¿cierto? Y usted les ve, hermano, la historia de los verdaderos apóstoles. No de estos hombres interesados, hermanos, en los dineros y los bolsillos de la gente, sino que estos, hermanos, que están aquí escuchando al Cristo resucitado, ellos, hermanos, al ver la gloria del Cristo resucitado, no esperaron riqueza, no esperaron ser populares, no esperaron, hermanos, tener seguidores. Ellos salieron a anunciar el Evangelio y murieron, hermanos, de manera horrible. Yo decía, Pablo sin duda ve la foto del apóstol y sin duda le dice: bueno, Señor, ¿qué hice mal? Si fui azotado, fui apedreado, dado por muerto, viví naufragios, estuve encarcelado, tuve que arrancar, me pegaron en diferentes partes y no soy apóstol igual que este apóstol. Dios tenga misericordia de aquellos que se atribuyen esos títulos. Un apóstol solamente puede haber sido, hermanos, comisionado directamente por la persona de Cristo. Algunas personas dicen, pero que son necesarios todos los ministerios. Sí, son necesarios y están en ejercicio. El ministerio apostólico, ¿en dónde está? Lo vemos nosotros en ejercicio de la iglesia actual, a través de la revelación que el Espíritu Santo les entregó. El ministerio de los profetas, ¿lo vemos en la iglesia actual funcionando? Sí, aquí. Después de Matías, nunca más vemos hermanos a la iglesia juntarse para buscar un sucesor para los apóstoles. Y usted alcanza a ver en el libro de Hechos, hermano, la muerte de un apóstol, por lo menos. Y nadie después dijo, bueno, ahora busquemos un sucesor para este que mataron. ¿No? Eso nos dice, hermano, deja abundante evidencia de que no existe el apostolado moderno. Lo que el Señor manda son siervos que quizás en el anonimato sean capaces de entregar su vida por anunciar la verdad que salva. Hermanos, el Señor abrió el entendimiento de sus discípulos. El Señor le entrega una comisión a sus discípulos. Fíjese usted lo que el Señor está pidiendo a estos hombres. ¿Qué le está pidiendo el Señor a estos hombres? Le está pidiendo a esta gente que es común y corriente una misión que es imposible. Anunciar, proclamar su muerte y resurrección, comenzando desde Jerusalén. ¿Y a dónde terminaban? A todas las naciones. Y era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque Cristo dijo, le dijo, ¿cierto?, al Señor.